En esta sesión vamos a ver lo que son los criterios para encontrar máximos y mínimos utilizando la derivada. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que son los máximos y mínimos de una función. Después vamos con el criterio de la primera derivada para determinar los máximos y los mínimos, el método para hacer este cálculo y un ejemplo y la actividad. Bueno, entonces si una función f cuyo valor es c, se tiene que f de c se llama un máximo relativo de f si existe un intervalo AB que contiene a c, tal que f de x es menor o igual que f de c para todo x en dicho intervalo. Es decir, si f de c es mayor que cualquiera de los valores de f de x que le anteceden o le siguen inmediatamente en el intervalo dado. Para un mínimo, f de c se llama mínimo relativo de f si existe un intervalo AB que contiene a c, tal que f de x es mayor o igual que f de c para todo x en dicho intervalo. Es decir, si f de c es menor que 1, cualquiera de los valores de f de x que le anteceden o le siguen inmediatamente en dicho intervalo dado. De las definiciones anteriores se hace notar que no se debe confundir entre los máximos y mínimos relativos con los puntos máximos y mínimos de una función, que son aquellos donde la ordenada y es mayor o menor en la gráfica, por lo que se denominan absolutos. Vamos a verlo con una gráfica. Para el valor crítico, si c es un número que está dentro del dominio de una función, se le denomina valor crítico de la función si la derivada en c es igual a 0 o la derivada en c no existe. El valor crítico de una función nos permite analizar si la función tiene un máximo o un mínimo relativo. Aquí está la gráfica. Hay que hacer la diferencia entre estos puntos que están en rojo, que son los máximos y mínimo absoluto, con el mínimo y el máximo relativo. Si se fijan aquí, este máximo es mayor que este máximo relativo y este mínimo es menor que este mínimo relativo. Esa es la diferencia. Estos son los absolutos, los que son más grandes o más chicos de todos los demás que estén dentro de la función. La función y igual a f de x presenta un máximo relativo para x igual a c. Se observa en la gráfica que antes del máximo la derivada es positiva, es decir, la pendiente es positiva. Después del máximo la derivada es negativa, es decir, la pendiente es negativa. Como la derivada cambia de positiva a negativa, entonces la función es continua ya que pasa por 0, dando lugar al siguiente enunciado. La función y igual a f de x tiene un máximo para x igual a c, donde la derivada para x igual a c es 0 y cambia de signo de positiva a negativa. Entonces, si se fijan aquí, en este punto tenemos el máximo relativo. Aquí tenemos una recta que es una recta tangente que tiene pendiente positiva y luego cambia hacia negativa. Este punto de aquí pasa una recta que es tangente a ella y pasa paralela al eje de las x. Entonces, para un máximo relativo la pendiente va de positiva a negativa. Eso es lo que nos dice el enunciado. A eso se refería con la gráfica. Y el siguiente es para un mínimo. La función y igual a f de x tiene un mínimo para x igual a c, donde la derivada para x igual a c es 0 y cambia de signo pasando de negativa a positiva. Aquí es al revés. Aquí tengo el mínimo relativo en el punto A, que viene del punto C. La pendiente es negativa y cambia a positiva. Viene de aquí, de negativa a positiva. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Para un máximo relativo la pendiente pasa de positiva a negativa y para un mínimo relativo la pendiente pasa de negativa a positiva. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para la solución? El primero, se halla la derivada de la función dada. El segundo, se iguala esa ecuación que ustedes derivaron, se iguala a 0 y se resuelve la ecuación resultando, determinándose las raíces reales o valores críticos de la variable. Y el tercer paso, se consideran los valores críticos uno por uno, los que ustedes obtuvieron en el paso 2, con el fin de hallar los signos de la primera derivada. En primer lugar, un valor un poco menor
que el valor crítico y después un poco mayor que él. Si el signo de la derivada es primeramente positivo, después negativo, la función presenta un máximo para el valor crítico de la variable que se analiza, y en el caso contrario, si pasa de negativo a positivo, se tiene un mínimo. Si el signo de la primera derivada no cambia, la función no presenta ni un máximo ni un mínimo para el valor crítico considerado. Entonces el paso 3 va a ser analizar qué es lo que pasa antes y después de ese punto que ustedes tomaron. Si va de positiva a negativa es un máximo, si va de negativa a positiva es un mínimo, y hay que encontrar el valor de ese valor máximo y de ese valor mínimo. Y eso se hace haciendo una evaluación en la función. Vamos a verlos con un ejemplo. Entonces vamos a calcular los máximos y mínimos relativos de la función y igual a 2x cúbica más 3x cuadrada menos 12x. Vamos a derivar la función, que es el primer paso, sería la primera derivada de la función. La derivada es 6x cuadrada más 6x menos 12. Si se fijan, es una función que tiene múltiplos de 6. Lo que voy a hacer es simplificar y voy a dividir entre 6 toda la expresión para obtener algo así. Y' igual a x cuadrada más x menos 2. Esto me va a hacer más fácil el factorizar. Para encontrar los valores que resuelven esta ecuación se iguala a 0 y se usa un método de factorización. Es una ecuación de segundo grado, está muy sencilla, se puede factorizar fácilmente. Entonces igualamos a 0, factorizamos para resolver esa ecuación y obtengo x más 2 por x menos 1. Cada uno de estos términos que están dentro del paréntesis lo voy a igualar a 0 para obtener los valores de x. En este caso son 2. Recuerden que si tengo una ecuación de segundo grado, tengo dos raíces que lo solucionan. Entonces x más 2 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. De la primera, de x más 2 igual a 0, obtengo que x es igual a menos 2. Y de la segunda, x menos 1 igual a 0, obtengo que x es igual a 1. Esos de aquí son mis valores, los que voy a analizar. Entonces vamos, para analizar los valores críticos uno por uno. Voy a empezar con el x igual a menos 2. Este valor voy a tomar uno un poco menor y después un poco mayor. Vamos a tomar el que es un poco menor. En este caso tomé el x igual a menos 3. Evalúo en la función derivada, la que obtuve derivando, y obtengo aquí que el valor es 4. Por lo tanto, la derivada es positiva. Ahora voy a tomar un valor que sea un poco mayor. En este caso tomé el x igual a menos 1. Y voy a hacer el mismo procedimiento, evaluar en la derivada para ver el cambio de signo, si es que hay cambio de signo. Entonces me voy con el x igual a menos 1, evalúo en la función derivada, obtengo menos 2, por lo tanto la derivada es negativa. Entonces tenemos que para x igual a menos 2 hay un máximo. Recuerden que cambió de positivo a negativo, hay un máximo. Vamos a ver cuál es ese valor. Voy a evaluar en la función 2x cúbica más 3x cuadrada menos 12x. Evalúo ese valor que obtuve y me da que es 20. Entonces tengo un máximo en 20. Entonces, cuando x vale igual a 2, tenemos un máximo en 20. Ahora vamos a analizar el otro punto, el x igual a 1. Se hace lo mismo, tomo un valor un poco menor y tomo un valor un poco mayor. Vamos a empezar con un valor un poco menor. En este caso tomé 0. Hago lo mismo, evalúo ese 0 en la derivada para observar el signo, y aquí obtengo que el signo es negativo. Para el siguiente tomo un valor un poco mayor, en este caso tomé x igual a 2, hago el mismo análisis evaluando en la función derivada. Recuerden que se cambia este valor por cada x que está en la ecuación y me da 4, por lo tanto
la derivada en ese punto es positiva. Si se fijan, aquí cambió de negativa a positiva. Eso quiere decir que para x igual a 1 tenemos un mínimo cuyo valor es, pues evaluando en la función, obtenemos que ese valor, cuando x es igual a 1, tenemos que es 7. Entonces, en x igual a menos 2, obtuve un máximo cuyo valor es 20 y obtuve un mínimo para x igual a 1 cuyo valor es 7. Vamos a pasar a la actividad. Son 3 funciones. Vamos a calcular los máximos y mínimos relativos para las siguientes funciones.